El 30 de septiembre del 2010 será recordado de distintas maneras, dependiendo a quién le preguntes en Ecuador. Mi defensa levantar los intereses económicos ajenos al bienestar del pueblo ecuatoriano. Lo que sabemos es que ese día hubo una sublevación policial, un día después de que la Asamblea Nacional aprobara la Ley Orgánica de Servicio Público, LOSEP, con 118 votos a favor, 2 negativos y 1 abstención. En esta se eliminaba la bonificación, premios, reconocimiento y beneficios que obtenían los policías y militares por ascensos y condecoraciones. Otro cambio que estaba aprobado en la ley es que las instituciones educativas que eran manejadas por las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Aviación Civil y Comisión de Tránsito del Guayas pasaban a ser manejadas por el ministro de Educación. Eso generó malestar en las filas policiales. El 30 de septiembre del 2010, los policías y algunos militares iniciaron una protesta en contra de la Ley de Servicio Público, que les quitaba algunos beneficios, como bonificaciones por ascensos. Se cerraron calles, quemaron llantas y suspendieron actividades. Lo mismo sucedió en la Asamblea Nacional. A continuación les presentaremos una cronología de lo sucedido el 30 de septiembre del 2010. Eran las 7:30 de la mañana. El Ecuador se levantaba con la toma policial del regimiento Quito número 1. Más de 500 policías ocuparon el regimiento, responsables de la seguridad de la capital. El día de la protesta coincidió con la misa semanal que convoca uniformados de otros cuarteles. Los policías exigían la derogación de la Ley de Servicio Público porque según ellos eliminaba beneficios por ascensos y condecoraciones. La manifestación inició en la prevención del regimiento. Muy bien, y vamos a regresar a Quito, Ecuador, concretamente al regimiento Quito número 1, donde avanzan las protestas por parte de los policías, miembros de tropa de la Policía Nacional que protestan por la aprobación de la Ley de Servicio Público. A esta hora se encuentra el presidente Rafael Correa en el regimiento Quito número 1. Ya para las 9 de la mañana se amotinaba la escolta legislativa. La asamblea fue escenario de intensas grescas después de que la escolta legislativa impidiera, según los asambleístas, su ingreso. Algunos debieron subir a la cerca metálica para ingresar al recinto y una legisladora sufrió asfixia. Por ese hecho, Rolando Tapia, jefe de la escolta, y 5 policías más fueron sentenciados por presuntamente atentar contra la seguridad del Estado. Para Tapia se le dictó 3 años de prisión, pero su defensa apeló la sentencia. En la asamblea se mezclaron con la sublevación policial, impulsando la traición. El bloque de Pachacutic públicamente mostró su actitud conspirativa y Clever Jiménez, el jefe del bloque, lo anunció públicamente en un boletín de prensa. Pachacutic exige la renuncia del presidente del Ecuador y pide conformar Frente de Resistencia Nacional. A las 9:20 los militares se unen a la protesta. Los militares también se adhieron a la protesta en el complejo militar de La Recoleta y en la base aérea de Quito. Nosotros, los miembros de las Fuerzas Armadas, específicamente de la tropa, hemos visto ya como última medida esto es lo que estamos realizando el día de hoy, que es una toma pacífica de las instalaciones del aeropuerto Mariscal Sucre, en solidaridad con nuestros compañeros de la policía y de fuerzas especiales que están tomados en todo el país ya las diferentes unidades y destacamentos. En el primer sitio quemaron llantas y bloquearon el tráfico de la avenida Maldonado. En el segundo, unos 400 efectivos de las fuerzas aéreas se tomaron la base. Esto produjo suspensión de las operaciones del aeropuerto Mariscal Sucre hasta alrededor de las 7 de la noche. Sí, están aquí. Sí. Para conversar, por favor. ¿Que le abran las puertas? No, solo a mí. Bien. No, por aquí. ¿Ustedes también están apoyando a la policía en esta sublevación?
No es sublevación, señor. Entonces, ¿qué estamos pidiendo derechos. insubordinación? No es insubordinación. Entonces, ¿cómo le calificas? Derecho. Estamos peleando por un derecho. Es ¿Qué tipo de- a ti te quitaron el micrófono. ¿Qué tipo de- no te dejaron? Los derechos, estamos luchando por nuestras familias. Nosotros luchamos todos los días por nuestra familia. Peleamos todos los días por la ciudadanía. El reloj avanzaba apenas 5 minutos. Eran las 9:25 cuando arribó Rafael Correa al regimiento Quito número 1. El presidente acudió al primer cuartel del GOE, cercano al regimiento, porque pensó que allí era el movimiento insurrector. Se cerraron calles, quemaron llantas y suspendieron actividades. Lo mismo sucedió en la Asamblea Nacional. 9:30 de la mañana, el presidente Rafael Correa llegó al regimiento Quito número 1, pese a que el personal de seguridad e inteligencia le sugirió que no lo hiciera. Después se dirigió al cuartel policial, llegó con unas muletas y acompañado de una comitiva de unos 10 vehículos. Ahí tuvo su primera reacción furibunda. El mandatario fue llevado a un hospital de la policía. La pregunta que se hace todo el país y el mundo a esta hora: ¿está internado o secuestrado el presidente Correa? No sabemos. Desde allí hizo un dramático llamado telefónico al país advirtiendo que estaban intentando ingresar a su habitación y que temía por su vida. El hospital está rodeado por policías sublevados y no dejan a nadie ingresar al hospital para llegar hasta donde está el presidente. En estos momentos tenemos entendido que el presidente está descansando. El respaldo internacional al presidente Correa fue inmediato. Ya para las 9:50 saqueo y protestas se daban en el país. A esa hora ya se desarrollaban manifestaciones policiales en Riobamba, Latacunga, Huaranda, Ambato, Cuenca, Loja, Santo Domingo, Ibarra, Machala y Manta, con quema de llantas y consignas contra el gobierno. En Guayaquil los saqueos y bloqueos, asaltos alteraron a la ciudad. Se suspendieron las clases en todo el país. Se alzaron con lo que pudieron. Unos 10 locales de electrodomésticos, comisariatos, muebles y comidas fueron vaciados en la vía perimetral al sur de Guayaquil. Desde una ventana de las oficinas del Comando de la Policía del Distrito Metropolitano de Quito, Correa dio un discurso que no fue bien recibido por los uniformados. El presidente se tironeó la corbata y dijo: ¡Aquí está! En su informe de lo hecho remitió a la Fiscalía el 25 de octubre del 2010. Entonces ministro Gustavo Yal, el excomandante de la policía Freddy Martínez y con el presidente del club suboficiales Ramón Mesías, a quien le explicó la ley. Según Correa, Mesías desconocía el contenido del cuerpo legal y tras el encuentro se retiró muy contento. El jefe de Estado creyó haber superado el problema. A las 10:20, unos 15 minutos después de su intervención, Rafael Correa bajó del edificio. Se lanzaron unas bombas lacrimógenas mientras el presidente estaba por llegar hasta el aeropuerto. Este se encontraba en el costado oeste del regimiento. El mandatario tuvo que caminar unos 300 metros en el medio de un ambiente saturado. En el trayecto hubo un cruce de puños entre la escolta del presidente y los uniformados. Ven para acá, ya está todo. Acá. Y ahí está bien. Sí, avance, está la bomba también en el otro lado. Avance un poquito más, por favor, avance un poquito más. A las 10:20, unos 15 minutos después de su intervención, Rafael Correa bajó del edificio. Se lanzaron unas bombas lacrimógenas mientras el presidente estaba por llegar hasta el aeropuerto. Este se encontraba en el costado oeste del regimiento. El mandatario tuvo que caminar unos 300 metros en el medio de un ambiente saturado. En el trayecto hubo un cruce de puños entre la escolta del presidente y los uniformados. De seguro no pensó que se iba a encontrar con esto. Comandante en jefe. Vamos, aquí a la derecha, conmigo. Repito, aquí no hay ningún intento de golpe de Estado, ningún secuestro, es pura mentira. El presidente fue por sus propios medios al hospital. A las 10:40, Correa ingresó al hospital policial. Correa llegó asfixiado al hospital de la policía. Ingresó por la puerta que conecta en la casa de salud con el regimiento Quito número 1.
La puerta luego se convertiría en el centro de polémica después de que el mandatario acusara al director del hospital de ese entonces, César Carrión, de supuestamente cerrar dicha entrada para que él no pudiera pasar. Carrión fue acusado como cómplice del presunto intento de magnicidio contra Correa. Por el mismo supuesto delito fueron procesados también los policías Jaime Pascual, Luis Martínez y Luis Bahomo. Carrión fue declarado inocente en primera y segunda instancia, mientras que los otros 3 policías fueron declarados inocentes en primera instancia y culpables en la segunda. A las 11:47, en una rueda de prensa y junto al entonces jefe de Estado Mayor de la Policía, Florencio Ruiz, un grupo de insubordinados leyó un pliego de 9 peticiones e hizo un llamado a deponer las protestas. Nos mantenemos, son el respaldo al trabajo policial, que se racionalicen las horas de servicio, que salga el señor ministro de Gobierno y de igual manera que salga la cúpula general y asimismo que se mantenga los derechos adquiridos como son bonos, ascensos, condecoraciones y de igual manera que se devuelva los bonos, el bono de la policía y el bono navideño como son los juguetes. Es lo único que pedimos y que por derecho a nosotros nos asiste, porque nosotros nos ganamos con el sudor de la frente y porque nosotros morimos por la ciudadanía y así hemos de seguir haciendo toda nuestra vida que seamos policías. Pero el paro continuó. Meses después, Ruiz fue el primer general en ser indagado por los hechos del 30S. La tesis del gobierno sobre el secuestro al presidente Rafael Correa durante la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010 llega al ámbito judicial, cuando han pasado casi 6 años. Esta mañana la Fiscalía formuló cargos en contra de 13 policías, entre ellos el general Florencio Ruiz, quien ya fue declarado inocente por el 30S en el juicio por rebelión. Su abogado Rigoberto Ibarra cree que es un caso político. Se aproxima un momento electoral y eso va a traer muchas consecuencias porque lógicamente los políticos se valen de esto, ¿no? Nosotros no somos políticos, somos abogados, somos técnicos en esta materia y los políticos se valen de esto para llevar a su conveniencia, para un lado o al otro. 12 del mediodía y las manifestaciones llegaban a la asamblea. Hasta el legislativo arribó un grupo de ciudadanos para protestar contra la insubordinación. También llegó una concentración de unos 150 personas de la FEUE y del Frente Revolucionario de Izquierda FRIU y del MPD a respaldar la paralización de los uniformados. Hubo lanzamiento de bombas lacrimógenas en el sector. Unirnos en protesta en apoyo al resto de compañeros que a nivel nacional estamos luchando por una noble causa en vista que nuestros derechos han sido vulnerados el día de ayer en la sesión que se realizó aquí en la Asamblea Nacional. ¿Qué es lo que van a hacer como medida de protesta? No permitir el ingreso absolutamente de nadie, ni asambleístas. A la 1:10 de la tarde, simpatizantes del presidente se habían congregado en la Plaza Grande. Desde las 10 de la mañana empezaron a caminar hacia el hospital de la policía. La marcha estuvo encabezada por el canciller Ricardo Patiño, quien al llegar hasta la puerta del hospital fue golpeado con un cono. A que vayamos juntos a rescatar al presidente que está en el hospital de la policía. Los demás grupos que están viniendo, vengan para que... Aquí no hay ninguna razón para un malestar. Aquí es un golpe de Estado que está siendo utilizado por enemigos del gobierno y enemigos de la República. En la Plaza Grande, simpatizantes del movimiento de gobierno Alianza País se convocaron en una gran marcha hasta el Hospital Metropolitano para rescatar al presidente. Solo lograron enfrentarse con los gendarmes. Eran la 1:37 y el gobierno decretaba estado de excepción por medio de un tuit. Estoy defendiendo y apoyando a los patriotas que son motivo este rato de injusticias. Lo que queremos nosotros es recuperar la democracia para el Ecuador. Llegaban las 2 de la tarde y los medios se vieron obligados a suspender su transmisión para unirse a la señal estatal. Los canales nacionales retomaron su programación a las 8 de la noche. El gobierno ordenó a todos los medios de comunicación enlazarse de forma obligatoria a la señal del canal público con la finalidad, según el Estado, de precautelar la estabilidad ciudadana. Sin embargo, esta decisión causó descontento en varios sectores de la población. Están coartándonos la libertad de ser informados, de conocer la situación exacta de lo que pasa en este país. Desde ese entonces los sucesos que se daban en el país estaban siendo transmitidos en vivo en cadena nacional. Finalmente, decidieron avanzar hasta las instalaciones del canal público, que no contaba con resguardo policial alguno, e irrumpieron por la fuerza.
la cadena ininterrumpida, porque en el pueblo del Ecuador no está sucediendo lo que dice este medio de comunicación. 15 minutos después, la Fuerza Aérea reafirma su lealtad al presidente. Con el fin de que el Estado ecuatoriano vuelva a la normalidad, Fuerzas Armadas cumplirá con el estado de excepción decretada por el gobierno nacional. A las 4 de la tarde, lo que parecía que Ricardo Patiño había planeado le estaba saliendo. Se agudizaban el enfrentamiento entre policía y manifestantes. La descaramuza de entre los sublevados y los simpatizantes del régimen se volvieron violentas en el paso de las horas. En el transcurso de la tarde, el gas lacrimógeno enrareció el ambiente del sector. Cuando el pueblo les regala estas cosas, chapas desgraciados, esto es del pueblo, esto es nuestro, ladrones. Sométanse en el Estado de Derecho, sométanse. Ese día a escala nacional hubo 10 fallecidos, 5 en Quito, y cuyas muertes tuvieron relación directa con la protesta, y 5 en Guayaquil. En otro índice hubo 247 heridos, 200 de los cuales fueron en Quito, 28 en Guayaquil y 46 en el resto de la provincia, según informó el Ministerio de Salud. Eran las 6 de la tarde y el Colegio Militar Eloy Alfaro fue el punto de inicio y finalización de la Operación Rescate. En total participaron 900 militares, de los cuales 63 pertenecían al Grupo Especial de Operaciones, unidad élite, la cual bajó al mandatario hasta la puerta de emergencia. Más o menos son como 200 a 300 policías que están ahí, armados. Por ahí puede pasar a uno, dispararnos. Escudo, chaleco, casco. ¡Señor! ¡Yo soy policía! Tú me infundiste esta vocación, así como tú velas por el orden del mundo, yo también te ayudo a cuidar. ¡Vamos del ejército, no se mueva, carajo! ¡No se mueva el ejército! A las 6:05 de la tarde, Rafael Correa dice que es un golpe de Estado. Desde el hospital de la policía, el presidente dio 2 entrevistas a los medios estatales. En la primera dijo que no podía salir de esa casa de salud por el cerco de uniformados que se mantenían en la protesta. En la segunda afirmó sentirse secuestrado. Nadie podía imaginar que al llegar el convoy de camiones militares iba a desatarse un cruce de fuego abierto entre policías y militares que no tenía precedente en el país. ¡Médico! Vamos, Boy, vamos, Boy. Vamos, Boy, vamos. Vamos, Boy. ¿Dónde le pegó el tiro? Compañeros, el pueblo está con ustedes. Aguanta, aguanta. Vamos ahí. Señor, déjale que le hagan para cargar, por favor. Colabore. Colabore. A las 6:40 el GOE y GIR se alejaban de la tropa y buscaban rescatar a Correa. Las 2 unidades de élites de la policía no plegaron a las manifestaciones. A esa hora el GOE se trasladó hasta el hospital a pie. Ingresaron por emergencia y subieron al 3er piso. Mientras el GIR en 2 equipos tácticos Alfa y Beta llegó a las 8:30 a la casa de salud. A las 8:30 iniciaba el rescate. El operativo comenzó a esa hora después de que el presidente, en base a contacto telefónico, dispone al ministro de Defensa Javier Ponce y al jefe del Comando Conjunto Ernesto González que se proceda a rescatarlo. Según el informe de las Fuerzas Armadas de la Operación Rescate, se desarrolló en medio de una intensa balacera. Participaron militares y policías de grupos élites del GOE y GIR. Minutos después, en medio de militares y policías, salió Correa en silla de ruedas. En este vehículo blindado y escoltado por personal del GIR, el mandatario abandonó las instalaciones del hospital. Fue cuando se intensificó el cruce de fuego. Ya para las 9 de la noche confirmaron la muerte del policía Froilán Jiménez. 5 víctimas cayeron ese día. La cámara de Coavisa registró el momento cuando el policía Froilán Jiménez cayó al piso por un impacto de bala.
El enfrentamiento entre militares y policías duró 45 minutos, es decir, hasta las 21 horas. A las 9:26 el mandatario da un discurso eufórico tras el rescate. Ya para las 10:30 los policías regresaban al regimiento Quito número 1, mientras periodistas, médicos y civiles salían del hospital. Llantas quemadas, casquillos, piedras yacían en el sector. Pequeños grupos pertenecían junto a fogatas para calmar los estragos del gas lacrimógeno. Les ganamos. Díganos, ¿qué pasó? Los vencimos, es todo, los vencimos. Y he escuchado a gente que dicen que qué profesionalismo de los militares, qué valentía, qué organización. Creo que esa noche se debieron haber capturado a toda la gente que tenía armas y que estaba disparando. Pero no fue así, salió el presidente y todos los militares empezaron a bajar. Y que no es justo que les hayan mandado a todos los militares y a la gente que subimos atrás de ellos a un corredor de la muerte, porque eso es lo que era. Disparaban de un lado y disparaban del otro lado, no hubo planificación, no hubo nada. Y finalizando esta cronología, cerramos con el enlace nacional de las 11 de la noche. Nos ha tocado una prueba durísima. El hospital policial está destrozado. Muchos enfermos han sufrido inocentemente por culpa de unos cuantos irresponsables. La historia nos juzgará. Ya tenemos presidente, tenemos a Rafael. Amigos, muy buenas noches. La información para ustedes. El expresidente Rafael Correa y el exministro de Defensa Javier Ponce serán investigados por la muerte del policía Froilán Jiménez ocurrida el 30 de septiembre de 2010. Juan Carlos, buenas noches. ¿Qué tal, Teresa, amigos? Buenas noches. 27 elementos, entre ellos un informe de las Fuerzas Armadas que relata que el exmandatario dio la orden para la denominada Operación Rescate, llevaron al fiscal Fabián Salazar a pedir que el caso se eleve a fuero de Corte Nacional. Mi defensa de bastardos intereses económicos ajenos al bienestar del pueblo ecuatoriano.